Tal vez una de las fuerzas principales que hay en América Latina es la fuerza religiosa. Y cuando realmente se descubre que el evangelio compromete hacia un cambio, que el evangelio, el mensaje de Cristo, después de, inicialmente el movimiento fue un análisis de la realidad, y cuando ese mensaje de Cristo nos muestra que esa realidad está en contradicción con el mensaje de Cristo, de una vez el compromiso es un compromiso de cambio, precisamente para que esos principios del evangelio puedan realizarse, precisamente porque la realidad está en contradicción con ellos. Padre Héctor Gallego, 50 años después, sigue vivo en la lucha de su pueblo. Este 9 de junio de 2021 se cumplen 50 años de la desaparición física forzada de Jesús Héctor Gallego Herrera, Padre Héctor Gallego, a manos de los militares de la extinta Guardia Nacional, comandada por el general Omar Torrijos Herrera, en el humilde pueblo de Santa Fe, provincia de Veraguas. Con apenas 33 años de vida y a poco tiempo de haberse ordenado sacerdote y ofrecerse a este servicio, Héctor Gallego llegó a Santa Fe justo cuando daba inicio una nueva visión y misión de la Iglesia Católica en América Latina, bajo un esquema concienciador y liberador de lo que se conoció como el Concilio Vaticano II. Quienes tuvieron la oportunidad de conocer y participar de su obra en favor de los más desposeídos nos hablan de cómo conocen de la obra que realizaba el Padre Héctor Gallego antes de su desaparición física forzada, lo que recuerdan del Padre, de la actividad de organizar y motivar a las comunidades y cómo estos compañeros participan y le dan seguimiento a estas actividades. Sí, en realidad yo tuve el conocer al Padre Héctor Gallego, eso por allá casi en el 70, con el ideal que él tenía de conformar cooperativas en los sectores rurales, las diferentes puntos por distrito de la provincia de Veraguas, ¿no? Él fue uno de los sacerdotes que diría yo que bastante se comprometió a luchar para que los campesinos pudieran tener acceso a la venta de sus productos a través del sistema cooperativo. Como padre también fue bastante, yo diría, bastante animado, porque él, no importara lo que hubiera, sabe que en las cabeceras de las provincias muchas veces existen los terratenientes o la gente que tiene el poder más económico, y desde allí a ellos, luego que a ellos no les va a gustar que un padre, pues por lo menos como esto que se decidió y fue casi entregado como evangélico, verdaderamente evangelizar a la gente, no les gustaba buscar la unidad, porque lo que sí bastante nos comprendí del trabajo que él tenía, que estaba trayendo, era que le gustaba mucho que la gente se uniera. Bueno, yo vine a conocer al Padre Gallego cuando tenía aproximadamente 13, 14, 15 años, ¿verdad? Que estuvo allá pues en Chitra. Lo conocimos, era un padre pues que llegó a cambiar lo tradicional específicamente en Chitra, porque allá el cura iba a veces 2 o 3 años después, porque había mucha distancia para caminar, los curas poco iban. A partir de que llegó Gallego prácticamente él iba todos los meses. No necesariamente la misa la daba en la iglesia como hacían los curas que iban cada 3 o 4 años, a veces demoraban hasta más, sino que él comenzó a hacer reuniones en las misas, pues en las comunidades, y tampoco cobraba, ¿verdad? Entonces hizo un cambio total, recorrió a todo Chitra, porque él a veces se iba por San Francisco a Chitra o por Calobre, que era la distancia más cerca, había que caminar 8 horas para llegar a Chitra en caballo, así que no era tan fácil.
Pero sí, el cura, pues, ahora más grande que yo comprendo la situación, ¿verdad? Que el padre estaba en un proceso organizativo, porque él recorrió todas las comunidades de Chitra, incluso vino hasta áreas que ya eran de Santa Fe, porque también en el caso de Honduras limita con Santa Fe, pues eso él lo recorrió y se cruzaba para Santa Fe por esa área, caminando. Yo conozco esa obra porque nosotros trabajamos con él, ¿no? Nosotros anduvimos y luchamos, pues, o sea que él en ese tiempo pues yo estaba joven, ¿no? Estaba de 23 años, ¿no? Estaba joven, pero él siempre luchó. Él no vino de una vez a las comunidades, es cierto. Él se instaló primero en el distrito Santa Fe. Ahí habló con los muchachos, estos castrellones que estaban jóvenes todavía. Los buscó pues para que le siguieran y entonces los padres de esa gente no quisieron, pues, porque son una gente pudiente y vamos a suponer que unos terratenientes pues, que había aquí en Santa Fe, ¿no? Entonces, lo que hacían es que los papas de esa familia lo criticaban, ¿no? Le decían que él era un comunista y que él era una persona que no debían ponerle cuidado a él, porque ese no era un padre legítimo, ¿no? O sea, era un comunista, ¿no? Bueno, entonces él lo que trató, y sale del pueblo, sale del distrito y pasa para las comunidades. Entonces anduvo todas las comunidades. En cada comunidad había un responsable. Ahora no se le dice responsable, se le dice delegado, ¿no? De la palabra. En aquel tiempo que él vino, puso los nombres de los responsables porque uno era responsable de una comunidad, ¿no? Responsable de un problema que hubiera, ya uno estaba como responsable, ¿no? Bueno, él puso 60 responsables, puso en Santa Fe, en el distrito Santa Fe, de aquí a Calobégora. Entonces, bueno, seguimos trabajando con él. Ya nosotros asistíamos a convivencia con él y hablábamos por problemas, porque sí había problemas, ¿no? Los problemas más agudos que habían en Santa Fe era como le hicimos nosotros, el saqueo, ¿no? Entonces todas esas cosas, nosotros lo veíamos y él lo veía, pues. Él le daba mucha tristeza en ver el Santa Fe con la situación que estaban, ¿no? Una situación muy crítica, ¿no? Las familias, los abuelos, los padres nosotros, ellos estaban acostumbrados que los arrastraba esos vernazas, ¿no? Esos castrellones, ellos les daban pues sus cositas por ahí, cambios de sal o jabón o tabaco, ¿no? Porque a esa gente le gustaba fumar antes, ¿no? Entonces, ahí los moldaban ellos, ¿no? Entonces, cuando el padre vino, fue muy poco la gente mayores que siguieron ahí, porque no lo conocían, pues. Primero que no lo conocíamos, ¿no? Pero nosotros como estábamos jóvenes, sí, nosotros sí le seguimos. Bueno. Quienes lo conocieron en vida también nos hablan de cómo hay que recordar al padre Héctor Gallego. Yo recuerdo de que las palabras que él decía, que solo no íbamos a irnos a ningún lado, teníamos que estar más unidos y que esa unidad pues podía ser un medio, una alternativa de que los campesinos pudieran tener mejores comunidades, mejores desarrollos, tanto en el campo como a nivel social, a nivel provincial, ¿no? Esto lo recuerdo porque en realidad esas palabras no se me olvidan. Estaba muy joven todavía, yo tenía apenas completar 17 años, pero de ahí para acá fue como algo que nos fue motivando de que la unidad en los campos, a ver a través de cómo buscar, ya fuimos formando y formamos la cooperativa en Las Palmas, se fue luchando a través de que conseguí las tierras para trabajar, por los medios, algunos pequeños préstamos para avanzar en la producción. Vimos que eso que tenemos que recordarlo es que verdaderamente el medio que nos queda es eso, los pobres del campo, unirnos para así lograr tener una mayor fuerza y poder reclamar nuestros propios derechos también, defender nuestro país, ayudar a la familia para que tengan también la oportunidad de prepararse en la escuela, y sabemos que un país que no debemos estar en condiciones demasiado infrahumanas, sino que bueno, tuviéramos pero
por falta de unidad, pero de ahí para acá yo creo, he visto que se ha motivado mucho. Son uno de los pocos padres que verdaderamente tuvo el ideal ese de desprender, que comprender el evangelio de que la unidad como una hermandad somos hijos de un solo Padre que tenemos. Dios nos ha hecho carne y todo y nos ha dejado completamente con un mundo donde existen las cosas que son lo que tenemos que manejarlas y utilizarlas en una forma más diríamos de forma que todo el mundo tengamos acceso a esas oportunidades, tanto a la tierra como a los medios económicos, los medios sociales, la educación, la salud y todo. Bueno, el padre yo lo recuerdo perfectamente, un padre alegre, ¿verdad? Le gustaba cantar, le gustaba jugar tablero. Nosotros, yo estaba, tenía 13, 14 años, jugábamos tablero. Siempre un padre muy alegre y lógicamente muy preocupado por resolver el problema de las comunidades, ¿verdad? Había problemas de toda clase económicos, entonces él trataba de influir cómo la población podía ir resolviendo su problema. En realidad era un luchador social. Después yo comprendo por qué se instala en Santa Fe, ¿verdad? Que ya se sienta en Santa Fe y es donde comienza a hacer el trabajo más organizativo. Claro, era un defensor de los pobres, ¿verdad? De los pobres y los organizaba para efectos de que resolvieran ese problema de la pobreza, ¿verdad? Que pudieran resolver sus necesidades fundamentales que eran insatisfechas. Y ese era uno de los objetivos de él, además de llevar el mensaje pues cristiano, que en realidad el padre Gallego pues se tiene que recordar como un verdadero cristiano, defensor de los más necesitados. Nosotros recordamos a Héctor en su historia, ¿no? En sus trabajos que hizo, ¿no? Ahí lo recordamos en la cooperativa, ¿no? Que él hizo eso, ¿no? Recordamos también en los bautizos que él hacía, que él no cobraba bautizo, él nada más nos pedía una cuota de 25 centavos por mes, ¿no? Que los $3 al año, ¿no? Eso nosotros lo recordamos ahora. Recordamos cuando los padres ahora hacen sus celebraciones de misa. Yo siempre no voy a misa y me pongo nada más a analizar eso, ¿no? Ahora no era como Héctor. Héctor primero hacía una reunión para discutir el evangelio del día, ¿no? Y ahí nos dice, habla usted y habla usted. Entonces uno tenía que hablar, ¿no? Por eso yo le debo eso a Héctor, porque yo en aquellos tiempos yo lloraba de pena, no sé qué nervios que me daban, ¿no? Yo lloraba porque no podía hablar. Ahora no, tienen que pagarme porque ya voy sin línea, ¿no? Entonces eso lo recuerdo en sus trabajos que él hizo y hoy participamos de eso, ¿no? Y ahora mismo, en estos días estuve en Santa Fe acordándome de eso, que el movimiento cooperativo en Santa Fe ya eso no era como Héctor lo quería, ya no era. Ahora nosotros en las comunidades la misma cuestión. La gente millonaria, la gente terrateniente dieron otra vez el paso y nos requebrajaron. Porque es que esos potreros aquí delante, eso está hecho otra vez del machete de los campesinos. Cuando en aquellos tiempos ellos estaban así de estos montes, esos potreros de ellos. Estaban tristes ellos porque no había quien les trabajara. Ahora no, ahora la gente tienen que decir, no, para ustedes no hay trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente ahora. Entonces, eso significa que ahorita el mensaje de Héctor lo partamos, ¿no? Pero algunos, ¿no? Yo no parto, porque yo hasta aquí, la altura que tengo y la edad que yo tengo, yo a ninguna de esa gente yo les he trabajado más. No las he trabajado. Desde que Héctor vino no les he trabajado más. Porque yo de los Bernaces yo ganaba 5 reales cargando café. Entonces eso significa que yo no puedo seguir que me escabrajen así, ¿no? Entonces la idea de nosotros es volver a luchar para poder seguir un evangelio, seguir una palabra que... Diríamos que la cuestión en comunidad, en el sentido, el primer paso fue un aspecto de comunidad en el sentido humano, es un grupo que está analizando su realidad, la realidad en que vive y qué puede hacer. Pero entonces el aspecto religioso, diríamos, complementó y enriqueció y le dio más fuerza a ese sentido humano, más que podríamos decir que
Realmente cuando celebramos la misa es como la culminación de todo el trabajo de desarrollo que estamos realizando. Cuando celebramos un bautismo es la incorporación de un nuevo miembro a ese grupo que está comprometido, a ese grupo que está trabajando. Pero sí que han rechazado el movimiento porque es un movimiento de cambio, desde el punto de vista religioso, social, ¿no? Entonces es lo que ocurre en toda parte, no solamente aquí, sino en toda América Latina, y me imagino que en el mundo entero ocurre eso, que cuando sale una idea nueva, entonces es comunismo, cuando hay un cambio en la iglesia, entonces son cuadrados o son protestantes, no sé qué cosa. Los objetivos de crear una comunidad nueva, de crear una sociedad nueva, es algo que queda debilitado si es solamente intento de un movimiento reducido a un distrito, ¿no? Los campesinos podrían recuperar algunas tierras, podrían recuperar, diríamos, el control del comercio, podrían aumentar muchísimo la producción, pero de todas maneras tal vez el sentido de movimiento, el sentido de conciencia, el sentido de valores humanos, si realmente no está acompañado de un movimiento a una escala más amplia, me imagino que sería muy difícil sostenerlo. Bueno, un logro fundamental, diríamos, el logro fundamental al que hemos llegado, y hemos llegado en el sentido de que comienza, no en el sentido de que se ha conseguido plenamente, es el realmente romper, y romper en el sentido de que cause una división bien marcada, romper con la clase que ha dominado. Eso ha sido una cosa marcada, diríamos, por acciones ya aún violentas, las que he mencionado antes, de la clase dominante, precisamente al comienzo ellos trataron de recuperar, trataron de atajar ese rompimiento, pero una vez que se produjo, que ellos vieron que no lo podían atajar, entonces ya fue algo, diríamos, ya fue directamente vengativo, tomando ciertas acciones violentas. Y en ese andar del padre Gallego, y por la lucha que libramos, quienes vieron y apoyaron su obra, nos indican que el legado del padre Héctor Gallego aún está muy presente y nos dejan sus mensajes a quienes continuamos exigiendo justicia para el padre y para todas esas víctimas de la dictadura militar. Bueno, a la ocasión del 50 años de la desaparición del padre Héctor Gallego, hay que reconocer que su memoria sigue siendo, a pesar de tantos años, sigue siendo vigente por varios motivos. Uno, porque subsisten en el país y se acrecientan las desigualdades sociales, ¿verdad? En grandes sectores que no pueden disfrutar y satisfacerse de la plenitud de los derechos humanos. Se ha ido agravando con el tiempo, especialmente con este tipo de gobiernos que se suceden en nuestro país. Y segundo, sigue siendo vigente porque hay una apelación para acercarnos a los sectores más empobrecidos y necesitados de nuestro pueblo en Panamá. De manera que es importante tener presente y como rescatar el ideario de Héctor Gallego, ¿verdad? Sensibilidad social por la pobreza, la utilización o la inspiración de la palabra de Dios como está en la Biblia, en la organización y la ampliación, el crecimiento de este proyecto que no debe quedarse solamente inscrito en un lugar como Santa Fe, sino que también es la necesidad de que todo el país, ¿verdad?, entre en una dinámica diferente, especialmente en este tiempo en que la pandemia nos ha mostrado las grandes desigualdades de nuestra sociedad, ¿verdad?
y las desigualdades, la falta de políticas públicas, la corrupción que hay, que es ciertamente una amenaza para los sectores necesitados de nuestro país. Así que nosotros abogamos no solamente a recordar a Héctor Gallego, sino retomar su ideario de trabajo, ¿verdad?, y de lucha. Como él mismo lo dijo, si desaparezco, no me gusten, es decir, no pierdan el tiempo, como diciendo, ¿verdad? En eso lo más importante es continuar la lucha y la organización. Yo creo que hay que seguir los ejemplos, ¿verdad?, de los luchadores sociales. Hay que seguir luchando por los pobres, ¿verdad? De manera tal que toda la población pueda satisfacer las necesidades insatisfechas. Estamos hablando de educación, de salud, de trabajo, de vivienda, que son necesidades fundamentales que necesita resolver la sociedad. Y en ese camino pues estaba el padre Héctor Gallego, y creo que el mejor homenaje que le podemos dar al padre Gallego es seguir su ejemplo de lucha por resolver las necesidades de todo el pueblo panameño y de toda la población. Yo, como recuerdo bien su labor, le exhorto a nuestro pueblo veragüense, pues, el pueblo panameño, de que reconozcamos la labor de este sacerdote que bastante fue empeñado hacia los campesinos por una mejor causa, por una libertad de todo, la liberación de nuestro pueblo, porque la verdad es que esto estaba un poco oscuro antes de eso, y son verdaderamente palabras que no podemos olvidar cuando él decía: si desaparezco no me busquen, sigan la lucha. Yo creo que ese legado está comprometiendo o compromete a mucha gente que sabemos que de ellos son muy poca la gente que desprende. Tenemos que recordar de que ese fue un hermano que luchó por las causas verdaderamente de los pobres, y entonces por lo tanto tenemos que recordar y seguir luchando, y la lucha en que en algún día y presionar verdaderamente a los gobiernos, las autoridades, de a dónde y cómo fue su debida desaparición, y que se haga, si es que fue de manera acabada, pues acabado su vida, entonces tenemos que buscar esos responsables, esos culpables, para que se haga justicia, porque la justicia es la que verdaderamente debe imperar en nuestro sistema de los pobres, que sabemos que por reclamar nuestros derechos somos perseguidos. No queremos ese tipo de cosas, pero sabemos que los gobiernos responden a muchos otros intereses de monopolios, a los grandes intereses de los empresarios y eso, pero que los pobres también tenemos derecho a la vida, y por lo tanto tenemos que seguir luchando. Le pido a nuestro pueblo de que no olvidemos que ese fue un hermano que luchó y dio la vida por nosotros. Por lo tanto tenemos que hacer que la juventud también se anime a luchar, porque verdaderamente los problemas no han terminado, los problemas continúan. Bueno, ese legado, nosotros estamos, y no solamente que vemos o sea, que ha sido la palabra responsable, pero nosotros estamos aquí vivos y estamos luchando, ¿no?, para que ese trabajo de Héctor no se pierda, ¿no?, porque las grandes potencias sí quisieran que borrara hasta su mensaje, ¿no?, pero no van a poder borrarlo, porque si nosotros estamos vivos y nosotros recordamos todos los días a Héctor, ¿no?, y entonces su trabajo también se lo recordamos, aunque no lo estemos cumpliendo, pero lo estamos recordando como lo hicimos en aquella época, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que pensar, para luchar, hemos hecho muchas cosas. Yo pienso que mire, que del movimiento de Héctor, nosotros sacamos la UIC, sacamos la UCP, sacamos Prodeso, de ese movimiento, que eso, claro, que eso fue una extensión, pero lo sacamos. Entonces en eso, siempre cuando yo voy a una reunión, yo me acuerdo de Héctor, ¿no?, y yo le presento el mensaje a la gente que está ahí en esa reunión, que era Héctor, cómo fue él, cómo luchó, cómo fue sus pasos para dar, ¿no? Todo eso yo lo recuerdo, y pienso que algunos de nosotros
lo están haciendo también como yo lo hago, ¿no? Lo único que claro es que el tiempo ahorita es muy diferente a aquellos tiempos atrás, ¿no? Que uno podía salir por todos lados, ahora no puede salir uno, ¿no? por las cuestiones de las enfermedades, ¿no? Entonces esa es una cosa que sí estamos participando en eso, sí estamos buscando que su mensaje que él dejó en este tiempo, en esa época, sea vivo. En esta fecha reafirmamos nuestro compromiso de lucha, de seguir fortaleciendo y transmitiendo el legado que Héctor Gallego nos dejó. Un legado que representa la primera experiencia de sacrificio vivo, de entrega al servicio de los pobres y que bien pudiera reconocerse como el mártir de la Iglesia Católica de Panamá como una manera de hacerle justicia. Realmente por ser colombiano no he sentido ninguna diferencia. La comunidad me ha rechazado no por ser colombiano, sino pues realmente no es la comunidad que me ha rechazado. Han sido algunos elementos de la comunidad, pero no por ser colombiano, sino simplemente porque el movimiento ha ido contra sus intereses. Al cura de Santa Fe quise cantar, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Se ha perdido nuestro hermano, está hundido en el pantano, en su inmenso lodazal. Héctor, no te pude hallar y me volví hacia el hogar que te hizo poner